Bien, muy buenas tardes o buenas noches ya con todos nuestros directivos, maestros y maestras que ya se van sumando al webinar 150 que el día de hoy vamos a desarrollar en el espacio pedagógico de comunicación en acción. El día de hoy estamos con una especialista que siempre ha sido parte de nuestro espacio y este año estamos retomando. Agradecer y felicitar a nuestra especialista Lee López Castro, quien es docente también del área de comunicación. Y el día de hoy estará tratando el tema, el código de la lectura, cómo adaptar tus estrategias según la arquitectura del texto. Qué importante para poder ir sumando en nuestras estrategias de lectura. Sabemos que necesitamos seguir fortaleciéndonos, tanto maestros del nivel primario, nivel secundario y de todas las modalidades, estar atentos y darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de nuestro director, el doctor Rosil Marcelo Alaña, como también a nombre de nuestro jefe de gestión pedagógica, el licenciado Luis Ángel Tacure Orellano. Bien, compartan con sus grupos, estimados maestros que ya están en sala, a fin de que podamos ir sumando y hacer de que el día de hoy podamos fortalecernos y cumplir con este objetivo que siempre tenemos de mejorar nuestras estrategias, mejorar nuestros aprendizajes de nuestros estudiantes. Bien, vamos a darle el saludo inicial que nos pueda, por favor, conceder a nuestra especialista Lee López Castro. Adelante, estimada Lee. Muchas gracias. Qué gusto volver a compartir con ustedes en Comunicación en Acción. Gracias a ti, Rodi, sí, por siempre tener las puertas abiertas para poder compartir algunas actividades, estrategias con mis colegas y de esa manera podamos seguir ampliando la forma de cómo nosotros podemos abordar los diferentes textos que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, justamente el motivo de esta reunión es para ver la necesidad de tener en cuenta las diferencias al momento de abordar la lectura, ver qué estrategias son las más idóneas según el texto, porque a veces, y esto es algo muy cierto, ¿ah? Con el tiempo que veo cómo se trabajan las estrategias, nos llenamos de muchas estrategias, pero no ejercitamos mucho la diferenciación de los textos. Y eso es fundamental. El estudiante tiene que saber frente a qué se encuentra. Y eso es lo que vamos a ver durante el día de hoy en esta jornada. Vamos a darle ese valor a esa arquitectura que se va planteando, ¿no? Que es tan diferente ahora, antes, más que antes, ¿no? Y que cómo podemos ayudarlos a ellos y también nosotros como docentes, ¿no? Saber que hay que determinar las estrategias, pero antes habiendo analizado bien el texto que tenemos al frente, para poder sacarle jugo, provecho, ¿no? En verdad, y decir después, tanto ellos como nosotros, que hemos comprendido el texto. Es decir, qué importante lo que mencionas, Lee. Sabemos que hoy en día estamos desarrollando nosotros en el área de comunicación la competencia lee diversos tipos de textos escritos y de seguro, pues este tema va a ayudar bastante a nuestros maestros porque trabajamos no solamente el área de comunicación, sino todos los maestros en diversos momentos en las áreas curriculares desarrollamos lectura. Y cuán importante va a ser lo que mencionas, ¿no? De que podamos identificar y reconocer el tipo de texto y cuál es esa estructura para, en base a ello, adecuar nuestras estrategias, ¿no? Qué importante. Entonces, te damos el lugar ya para que puedas iniciar. Asimismo, decirles a nuestros maestros que en breve se estará pegando el enlace de asistencia. Por favor, estar atentos y nuevamente reiterarles, compartan en sus grupos de los maestros para que puedan sumarse y todos el día de hoy fortalecernos con esta temática tan importante que vamos a abordar. Bien, Lee, adelante, por favor, para ya poder iniciar. Voy a iniciar compartiendo las diapositivas.
como ya lo ha mencionado hace un momento Rodi, es el día de hoy un webinar en comunicación en acción titulado El Código de la Lectura, cómo adaptar tus estrategias según la arquitectura del texto. Cuando habla del código de la lectura, cada texto que se presenta, cada forma que se nos muestra la información, tiene un lenguaje diferente, una manera diferente de apreciarlo. Y nosotros tenemos que primero recalcar eso en el estudiante, ¿no? Los ojos, la mirada que le demos a un texto narrativo, tiene que ser diferente que le demos a un texto de tipo de infografía, que es un formato discontinuo, ¿no? Este, tiene que ser una mirada diferente a un cuadro comparativo. Tiene que ser diferente a un texto descriptivo. Tiene que ser diferente a un texto expositivo. ¿Y por qué? Porque cada uno de ellos tienen algunos detalles fundamentales que el lector más minucioso se debe de dar cuenta de ello. Entonces, nosotros no preparamos al estudiante, no ejercitamos al estudiante para que comprenda solamente determinadas partes, ¿no? Como una manera muy mecanizada, sino para que el estudiante se dé cuenta de la variedad de formas que tiene la comunicación para poder transmitir mensajes. Y esas formas están en la arquitectura, ¿no? Y esos códigos son los que tiene que descifrar el estudiante. Y ahí entra la magia del docente, ver cómo logra con su planteamiento estratégico hacer que se descifre el código y se entienda la arquitectura. Lo primero que debemos de tener claro es que nuestro mundo, nuestra comunicación, fundamentalmente está rodeada de textos, ¿no? Como unidades significativas que nos permiten justamente hacer la diferenciación con otros seres, permiten comunicarnos. Los textos nos permiten comunicarnos. Pero esa construcción que se da está dada a través de diferentes signos, diferentes elementos que tienen fundamentalmente una coherencia y una intención comunicativa. Todo en la vida, y esto podemos ponerlo como un ejemplo para los estudiantes, por ejemplo, todo en la vida tiene una intención. Todos tenemos una misión en la vida, ¿no? Una meta que queremos cumplir. El texto, al ser creado, ser redactado, también por parte del autor, le planteó, ¿no? Lo bautizó con una intención. Entonces, como lectora, ya no digo como profesora, sino como lectora, porque antes de que mis estudiantes lean determinado texto que seleccione, yo soy la primera lectora, ¿correcto? Yo debo reconocer esa intención comunicativa que tiene el determinado texto, ¿no? Porque, y sí es algo que necesitamos reforzar bastante, prepararnos. ¿Cuántos de nosotros tiene el texto que con sus estudiantes con flechas, con parafraseos al lado, con lápiz? ¿Cuántos docentes hacemos eso en nuestro material de lectura? O nuestro material de lectura queda intacto y solo el estudiante tiene ahí el subrayado, tiene ahí la sumilla, tiene ahí las vinculaciones entre ideas, ¿no? Ese también es una autorreflexión. El primero que debe de comenzar a reconocer la intención del texto es el docente y tiene que mostrarlo, tiene que plasmarlo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estructura de un texto, nos referimos, o para usar algún sinónimo, es un esqueleto del texto, ¿no? Todos tenemos una base que nos sostiene. Lo mismo ocurre con los textos. Recuerden que son creaciones. Las creaciones tienen ahí un soporte, ¿no? Y esos elementos les van a dar un orden a todo lo que se va a ir construyendo. Una estructura o una división correcta va a plasmarse a través de bloques lógicos. Cuando hablamos de lógicos, es que tenga sentido lo que se va a decir, va a ir construyendo algo más amplio.
En cada oración hay pequeños significados que al sumarse con los significados de las otras oraciones del párrafo, van a dar un significado mayor. Y luego el significado de párrafo, párrafo 2, párrafo 3 y todos los párrafos que tenga este texto van a tener un significado. ¿Correcto? Entonces, ahí yo me doy cuenta, como lectora, que cada párrafo que yo vaya leyendo me va a ayudar progresivamente a ir entendiendo más el texto. Y reconocer que si un párrafo repite información, ahí hubo un problema en la construcción que no se ha sabido, no se ha entendido que cada párrafo va a ir sumando, no repitiendo información. Pero Lilo puede ser para recalcar, enfatizar. Pero si yo quisiera recalcar una idea, yo podría usar algunas marcas como ponerlo en negrita, subrayarlo en el mismo párrafo, mencionarlo varias veces, ¿no? Pueden darse esas posibilidades. Bien, la estructura es una división correcta del texto a través de bloques lógicos, como se dice, pero algo que es muy importante cuando se va haciendo esa estructura es saber que los párrafos, como dije hace un momento, me van a ir brindando información, ¿no? Que fue sumándose poco a poco con las oraciones que se dieron. Ahora, hay estructuras básicas que nosotros desde pequeños recibimos, nos enseñan. Los profesores también las tenemos bien grabadas, ¿no? Como que existe primero un título, luego un párrafo de introducción, un párrafo, un cuerpo principal, donde pueden haber varios párrafos y una conclusión. Esto es una construcción, o perdón, una estructura básica que cualquier escritor o lector debe de conocer, ¿no? Pero puede entrar a tallar algunos elementos del escritor que puede haber ciertas modificaciones, pero lo fundamental con lo que empezamos nosotros a entender la estructura de un texto es esto. Un título original, breve, pero rico en contenido que refleje la esencia del texto. Ahí hay un gran trabajo de síntesis que tiene el escritor, ¿no? Nuestros alumnos y también nosotros los profesores, que también debemos de enseñarles a nuestros estudiantes textos que hayamos elaborado. Párrafo introductorio, motivador y persuasivo. Algo que estoy mostrando inicialmente, lograr enganchar al lector. Si no es así, lo que provocará es que el estudiante no quiera seguir leyendo. Y ahí justamente es algo fundamental. Cuando tenemos un texto muy plano o una construcción muy básica, el texto de por sí ya va a provocar un bloqueo en el lector. Entonces, fíjense ahí la necesidad de que el párrafo inicial o introductorio sea en verdad interesante de ser leído. Cuerpo principal es la esencia del texto. Si yo en el título he hablado de los extraterrestres como posibilidades de vida o no estamos solos, coma, los extraterrestres, en el cuerpo principal debo de abordar a plenitud en diferentes párrafos justamente el tema de los extraterrestres. Y ahí puedo dar en cada párrafo que proponga diferente tipo de información que ayude, que se entienda a cabalidad este punto. Y por último, la conclusión, ¿no? Cierre con el cual yo puedo brindar, ¿no? Puedo sintetizar la información que he estado brindando y recalcar lo más relevante. Si bien es cierto, nosotros quizás siempre, hasta de memoria, decimos cuando nos preguntan, ¿cuál es la estructura? Ah, no, introducción, cuerpo y conclusión. Pero primero tenemos que saber
si esa estructura propuesto como básica puede ser que encaje todos los textos. La respuesta sería que no. No todos los textos van a encajar en eso. Los textos reales, los textos auténticos, como se les llama, los que vemos en el día a día a través de las redes sociales, la publicidad, es muy diversa, muy diversa. Y eso tiene que ver con los autores. ¿Todos los autores piensan de la misma manera? No, definitivamente que no. Por ende, hay estilos, hay decisiones que el escritor toma y le da una originalidad y una característica a su texto que difiere del otro. Por ejemplo, podríamos hacer un pequeño ejercicio donde escriban ustedes algo sobre la sábila. Los que están acá en la sala, me gustaría que escriban algo sobre la sábila. La planta, sí, la planta. ¿Qué pueden decir? A ver, escriban por favor, vamos a darnos unos 2 minutitos mientras más personas se van conectando a esta reunión. ¿Qué podemos decir nosotros sobre la sábila? A ver, quisiera que en el chat de esta reunión y también los que están viéndonos a través del Facebook podrían ahí ellos escribir. A ver, ¿qué podríamos? Estoy hablando sobre la sábila, que es la planta. A ver, por acá ya alguien ha escrito algo. Muy buenas noches con todos. A ver si alguien se anima a escribir, porque alguien podría escribir sobre la sábila tal vez desde la concepción de planta y dar una definición. Alguien podría hablar sobre alguna bebida que se prepara con la sábila. Alguien podría hablar sobre algún cosmético que se utiliza con la sábila. Miren ahí que el ser humano tiene diferentes formas y cosas que decir de algo. Y en las estructuras pueden ir teniendo algunas variantes. Por eso, a veces cuando nosotros enseñamos a los estudiantes con variantes, perdón, con estructuras muy tradicionales, el estudiante tiene ahí el problema de que logra encontrar o está pensando que siempre todo lo que encuentra en una parte responde a tal punto, al cuerpo, o responde a la introducción. Pero a veces hay variantes. Y justamente eso lo encontramos ¿dónde? En el texto literario. Hay que tener presente que si se trata de un texto literario, la construcción interna puede cambiar, dejando de lado el clásico inicio, nudo y desenlace, ¿no? Que es lo convencional que tenemos nosotros. Pero eso puede modificarse. ¿Y por qué se puede modificar? Por la inventiva del escritor. Tú le enseñas a tu estudiante que existen formas, pero tu estudiante ha leído en un libro que le compraron sus padres, ¿no? Ha leído otro texto que tiene una estructura diferente. Y ahí como que cambia el esquema, ¿no? Le cambia el esquema convencional. Veamos una creación literaria. Por Dice ahí así. han eh, participado, Lee, de repente podemos A ver, verlo vamos en a ver. el chat. Acá, sí, justo por acá, gracias, Carlos. Habías escrito justamente sobre la sábila y habías mencionado que era una planta, no habías dado una definición, ¿no? Acá, Edilberto habló también llamada a una forma diferente en la denominación, ¿no? Y también un poco la familia, la especie, ¿no? De la sábila. ¿Ve? Solamente fue un dato general a que pedí que escriban y ustedes cada uno desde su experiencia, desde sus conocimientos, comenzaron a dar diferentes aportes. A ver, acá también hablan de las bondades de la sábila, ¿no? Entonces se dan cuenta que si en esto, miren, algo tan básico, hablar sobre un punto, algunos tienen conocimientos sobre bondades, otros de acciones,
otros sobre determinados productos. Entonces, lo mismo pasará con la forma de escribir. La construcción de un texto puede tener variantes y por ende es muy importante no solamente trabajar con estructuras muy convencionales. Y estuve hablando justamente sobre los textos literarios. Lo normal, entre comillas, es que el texto tenga la forma de inicio, nudo y desenlace. Pero ¿qué pasa en este caso? Prestemos atención. El trofeo de plata brillaba sobre la mesa del profesor, reflejando la luz de la tarde. El aula estaba en silencio, pero era un silencio alegre, de esos que quedan después de una gran celebración. Nico miraba el premio con una sonrisa cansada, mientras guardaba su cuaderno en la mochila. Ya no importaba quién había corrido más rápido o quién se había tropezado. Lo único que quedaba era la satisfacción de haber trabajado en equipo. El gran concurso de dactilografía y ortografía creativa había terminado y el resultado final estaba grabado en la placa de metal. Nos está dando a entender justamente la obtención del trofeo, ¿no? Ya ganaron, ¿no? Media hora antes, hey, hemos retrocedido en el tiempo. El gimnasio del colegio era un hervidero de gritos y aplausos. El jurado acababa de anunciar al equipo ganador. Nico y sus compañeros se abalanzaron con fuerzas, saltando de alegría. Fue en ese momento cuando Nico se dio cuenta de que la mancha de tinta en su dedo índice, esa que tanto le había preocupado durante la prueba, era ahora su medalla de honor personal. Habían logrado completar el último párrafo, justo cuando el cronómetro marcaba el cero. A mitad de la mañana la situación era muy distinta. El pánico reinaba en la mesa del equipo. Se habían quedado trabados en una pregunta técnica. Debían explicar la diferencia entre significante y significado, usando solo dibujos y una oración. Nico recordaba haber mirado el reloj de pared con desesperación. Sus manos sudaban y casi derrama el tintero sobre el papel. En ese minuto de caos, estuvieron a punto de rendirse, pensando que los conceptos de los lingüistas eran demasiado difíciles para un concurso de velocidad. 2 horas antes, al sonar el timbre de inicio, todo era orden y expectativas. Los estudiantes de sexto de primaria estaban sentados en filas perfectas, con sus hojas en blanco, esperando ser llenadas. Nico se sentía como un capitán antes de la batalla. Tenía la mente llena de reglas de situación, conceptos sobre el signo lingüístico y una confianza que parecía inquebrantable. Estamos listos, le había susurrado a su mejor amiga, mientras el profesor levantaba la mano para dar la señal de partida. Todo había comenzado muy temprano. En el patio del colegio, antes de que abrieran las aulas, Nico y su equipo se habían reunido en un rincón para repasar por última vez. Entre risas y nervios compartieron un paquete de galletas y prometieron que, pasara lo que pasara, se divertirían. En ese momento, el trofeo de plata era solo un sueño lejano y el aula estaba cerrada, guardando el silencio que solo el inicio de una gran aventura sabe tener. Fíjense, este texto dirá, pero ¿por qué esta creación literaria está trabajando de forma inversa? ¿No? ¿Por qué está dándose de esta manera? Si se tiene que entender el texto poco a poco. Pero ¿saben lo que provoca cuando el texto está escrito desde una forma inversa? Provocará, hey, según la historia, ya ganaron, sí, pero ¿qué pasó? Todo ese recorrido previo antes de que ganen. ¿Cómo fue la preparación? ¿Hubo algún problema antes de que ganen? ¿Todos estaban de acuerdo de participar? ¿Cómo le dijeron que iba a haber el concurso? ¿Qué emociones se fueron despertando? ¿Eso dónde lo vamos a ir encontrando? Ah, en los párrafos anteriores. Perdón, en los párrafos que continúan. Entonces, el hacer una estructura inversa en un texto literario puede provocar atención, interés, curiosidad. Quiero conocer los inicios. Y esto no les suena muchas veces a algunas sagas de películas.
¿Mm? ¿Han visto algunas sagas de películas que a veces van contando en película uno, luego la película 2 cuentan los orígenes y van retrocediendo, retrocediendo? A ver, por ahí ponen el comentario. Ah, cuando es por temporada, sí, claro, pero van retrocediendo en el tiempo, ¿no? Porque quieren conocer un poco más la historia de cómo fueron los inicios. Ahí- Claro, Viviana, muy bien. El Señor de los Anillos, Star Wars, ¿no? Había un personaje también, ahorita se me fue el nombre, Wolverine, ¿no? Wolverine. También van viendo la historia inicial y luego engancha tanto que provoca que luego vamos conociendo más. Y algo sí es lo que pasa, X-Men. Gracias. Y pasa de esta manera también con el estudiante. El estudiante, ¿por qué no puede saber que un texto puede tener esta estructura también inversa, ¿no? Esta forma que se va a ir dando y que puede provocar, no solo que lo pueda leer, sino que posteriormente él puede escribir textos de esta manera. Eso también podría ser una gran posibilidad en en su construcción, en la construcción que puede realizar el estudiante. ¿Correcto? Me da gusto que estén participando, Viviana, Tania, ¿no? Que Basilia, que estén dando intervenciones muy interesantes, porque nos damos cuenta que lo que vemos en las películas muchas veces también lo podemos ver en los textos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una totalidad, es que nosotros al final del texto podemos decir qué es, podemos responder al qué es. Si no hemos logrado entender el texto, no podríamos nosotros responder eso. No podríamos, si no entendimos, no fuimos analizando poco a poco cada uno de los párrafos, entonces ahí no podemos decir y hablar de el qué es. Y algo fundamental cuando hablamos de totalidad semántica es que todo el texto tiene un significado. En el interior sí hay pequeños significados, pero todo el texto va a conformar un significado. Ahora, ya pasando al punto justamente. mm, Ajá, muy bien, Viviana, mencionas un hilo argumental, ¿no? Que pueda provocar que el lector vaya avanzando con la lectura, vaya atando cabos también, comprendiendo algunas cosas más que se haya mencionado al comienzo y que luego en las siguientes construcciones que se haga, en los siguientes párrafos que se realicen, vaya a ir dándole sentido, ¿no? Las estrategias deben de variar, definitivamente. Yo he realizado varios talleres, varios webinars, donde he hablado de diferentes estrategias de lectura, ¿ok? Se pueden, y seguro que ustedes también han participado en diferentes talleres y webinars, y les han dado un bagaje de estrategias. Ahora bien, algo muy, muy importante es la pertinencia. ¿Qué tan pertinente es que use determinada estrategia? A veces me piden, por favor, profesora, si me puede brindar estrategias de comprensión lectora. Pero la pregunta sería, esas estrategias que tú estás utilizando, que son cuatro o cinco quizás que manejas muy bien, ¿serán pertinentes para abordar ese texto? Eso es fundamental. Por eso yo recalco la necesidad de que la docente, el texto que va a trabajar con sus chicos, antes lo haya analizado, lo haya subrayado, lo haya hecho con flechas, con líneas escritos al costado, que en verdad demuestre que ha visto, hey, esta estrategia sí es pertinente usar para este texto. Esta otra no. O sea, no voy a obtener justamente lo que necesito, que es que el estudiante reconozca la intención y el significado del texto, ¿no? A ver, tenemos ahora acá visualizando un texto. A ver, mientras estamos acá conectados, vamos a ir viendo también en el Facebook cómo podemos compartir. Les agradecería que compartan
esta transmisión para que más docentes puedan ver justamente lo que estamos ahora presentando. ¿Ok? Sí, así que les invito a que compartan conectados. Vamos a ir viendo. Compartan, por favor, ¿no? Esta transmisión para que más docentes. Bien, acá. Este es un texto que tiene algunos elementos bien marcados. El primero, fíjense, título, palabra compartida. Tiene una ilustración, tiene una fuente en la parte final, comunicación y lenguaje 2007. Tiene una afirmación en la parte final. Este es un texto de tipo, miren esta construcción, qué interesante. Expositivo, argumentativo, con un enfoque pedagógico. Tanto hay en este texto. Prestemos atención. ¿Qué entendemos por un texto expositivo? Es el que me va a informar, me va a mostrar datos, ¿no? En este caso pueden ser datos de qué? Sobre la palabra, sobre el idioma, sobre la comunicación. Bueno, eso tendremos que profundizar al leer el texto, ¿correcto? Y argumentativo porque habrá alguna idea en algún momento, habrá alguna afirmación o negación. Fíjense ahí. Ya, bueno, mira, tiene estos elementos. Vamos a leer el texto. Los seres humanos tenemos distintas maneras de ver la vida, diferentes ideas, opiniones y creencias. El diálogo es primero, este párrafo inicial me habla de los seres humanos, resaltan distinguiéndolos por sus ideas, opiniones y creencias. Cosa distintiva con los animales, que justamente están ilustrados al lado, ¿no? Pero qué curioso, los seres humanos tenemos distintas maneras de ver la vida, diferentes ideas, opiniones y creencias. Lo vemos de maneras diferentes, pero todos hablamos de la vida, tenemos diferentes ideas también, pensamos, ¿no? Opinamos. Eso sí lo hacemos todos, pero un temita ahí es diferente, posiblemente sea diferente entre lo que piense uno opina el otro, ¿sí? Ahora, ¿qué más? El diálogo es una herramienta que las personas, nuevamente vamos a resaltar a la persona, utilizan para compartir sus ideas con los demás y para ponerse de acuerdo. Ajá, a través de la comunicación, que es el diálogo, yo puedo decir lo que pienso, lo que creo, y tú también puedes decírmelo. Ya, ¿para qué una? Pero ojo, eso lo hacen solamente los humanos, las personas, como dice ahí. Para que una idea o una opinión adquiera más peso y se vuelva más aceptable, es necesario argumentar. Ok, ajá, esto es muy importante porque me ayuda a saber que con esto sumo o fundamento respaldo o le doy más fuerza a lo que digo o, perdón, u opino. Argumentar, miren, ya ahí, entonces ya me introdujo la palabra argumentar. Ahora me la tiene que desarrollar y lo está haciendo en la parte media. Argumentar es citar ejemplos o hacer razonamientos. Este es un concepto, ¿no? Para convencer a alguien de lo que afirmamos o negamos. Saber escuchar los argumentos de los demás es tan importante como presentar los propios. ¿Te acuerdas que antes decía que tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra? Lo mismo. Algunos podemos estar a favor y otros podemos estar en contra. Pero para ello tenemos que usar argumentos. Tenemos que usar argumentos. Dialogar, entonces, miren, regreso a la palabra de dialogar, porque antes decía que diálogo es una herramienta para que podamos decir nuestras ideas. Ahora, dialogar no tiene como objetivo demostrar que tenemos razón, sino encontrar de manera compartida el significado de las cosas y los acontecimientos.
Mm, Entonces, a ver, profesora, el ser humano tiene esa posibilidad de dialogar, hablar. Ahí va a mostrar sus ideas, sus argumentos, sus posturas. No dice la palabra posturas, pero yo puedo suponer que son las posturas, pues alguno que esté a favor, otro en contra. Pero que lo rico de todo esto es que aprende a argumentar y eso lo hace el humano y se logre comunicar y que ello pueda transmitir. Ahora, cuando estamos ya apropiándonos de este texto, y hace un momento decíamos que tiene un enfoque pedagógico, ¿por qué yo puedo decir que es un enfoque pedagógico? Miren abajo que dice fuente, comunicación y lenguaje. Esto es un texto extraído de un libro de comunicación. Por ende, todos los textos que estén en ese libro de comunicación tienen una orientación clara, que es educar, que es enseñar. Por eso el enfoque de este texto, como todos los que están en los libros de texto, son enfoque pedagógico. Ahora, antes de la lectura, voy a ir analizando el paratexto. Observa el título, palabra compartida. Palabra, que es la forma concreta de la idea, ¿no? Compartida, porque ya no solo es mi palabra, sino también puede ser la palabra de otros, cuando es entendida y es aceptada. ¿Qué relación, miren acá, tienen los animales con la palabra? Esto ayuda a activar tus conocimientos previos sobre la comunicación. ¿Qué pasa en esta parte inicial? Profesora, esta ilustración que yo veo, siento que no me suma mucho, porque cuando yo la aprecio veo muchos animales, pero los animales no tienen ideas, no tienen creencias, no tienen una forma de ver la vida, pero sí el humano. Ya. Desde ese primer punto, esta ilustración que se ha insertado aquí puede provocar un qué, como un impacto. Ya leí el texto y luego hasta te puedo refutar la inserción de este texto, de esta imagen acá. Y la respuesta sería que esta relación de los animales con la palabra no es una relación directa, porque los animales no tienen la posibilidad de hablar. Mm, Entonces, si el estudiante ha leído el texto y sabe que si se ha centrado en el ser humano, va, por ende, determinar que esta ilustración no tiene una coherencia textual. Y esto lo puede determinar desde que, miren, acá solamente revisando algunas palabras, humanos, opiniones, argumentos. Sin leer el texto, yo sé que esos términos hacen alusión a las acciones que hace un ser humano, sin leer el texto. Y, ojo, leyendo el título nada más, palabra compartida. ¿Quién comparte la palabra a través de un diálogo? El ser humano, pues. ¿Y la palabra compartida qué es? Que yo transmito una idea, pero también otra persona puede transmitir su idea. Estamos dialogando, ¿no? Ahora, identificación del propósito. Al ver que proviene de un libro de comunicación, pregúntate, ¿qué concepto nuevo me va a enseñar este texto? Claro, porque este tipo de preguntas más didácticas son fundamentales sabiendo de dónde salió el texto que tenemos a la mano. Definitivamente. Ah, me olvidaba, la construcción textual. Todo, uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches a todos los conectados. Buenas noches también a todos los que están en Facebook compartiendo este momento con nosotros. Seguimos. Durante la lectura, subrayando de definiciones, localiza las oraciones que responden a ¿qué es? Por ejemplo, subraya la definición de argumentar. Sería interesante que nosotros en textos donde sean expositivos, recuerdan que el texto de acá es expositivo argumentativo, cuando sean expositivos,
preguntemos a los estudiantes qué es y que justo todo lo que responda al qué es, lo subrayen. Y se van a dar cuenta que en el texto van clarificando muchos conceptos. Entonces responden al qué es. Qué interesante. Que no subrayen todo, porque también es una tendencia negativa del alumno. Agarra su resaltador y comienza a pasarlo por toda la ficha. Y todas las palabras están resaltadas. Pero si le ponemos preguntas y que esas preguntas solo las resalten, esas respuestas, perdón, solo las resalten, solitos se van a ir dando cuenta de que no necesitan subrayar todo. Identificación de la tesis. Busca la idea principal que el autor quiere defender. En este caso está al final, el diálogo como una forma de encontrar significados compartidos. Palabras clave. Identifica los términos que más se repiten o que son esenciales. Diálogo, argumentar, escuchar, acuerdo. Esto nuevamente fundamental. El estudiante subraya todo, 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 pero qué bueno sería que él vea las palabras que más se están repitiendo. Y en este caso son cuáles, sustantivos y verbos sin conjugar. Sí, lo vi mencionado en un segundo párrafo, lo vi mencionado en un tercer párrafo, lo vi en un cuarto párrafo. Palabra clave. Argumentar. Estaba en dos párrafos. Palabra clave. Bueno, es un texto corto. Estando ya dos veces, ya es palabra clave. Y luego, qué interesante también sería que con estas palabras que ha determinado como palabras claves, porque las ha visto que se han repetido en varios momentos del texto, en varias partes del texto, pueda construir algo usándolas. Finalmente, podemos parafrasear el texto de una manera sencilla. Eso puede evidenciar si se entendió o no se comprendió el texto. Ahora, texto 2, avisos clasificados. ¿Se acuerdan ustedes cuando habían avisos clasificados en los diarios? De seguro que han visto muchos avisos, ¿no? Antiguamente en los periódicos salía, tal vez en algunos mercados hay unos espacios donde se publican muchos avisos diversos, ¿no? Pues bien, esta es una simulación de avisos clasificados. Vemos avisos de vehículos. Me acuerdo que en el diario El Comercio había muchos de estos avisos, ¿no? Ajá, muy bien, Pedro, donde se buscaba trabajo. Trabajo, casa, venta de coches, ¿no? Una infinidad de cosas. Varios. Acá hay dos secciones y vehículos. Hay una palabra en negrita en casi, no, en todos los textos. Equipo, Fabiola, Gary Paz, Luna, Muebles, Odalis, Restaurant, Verónicas, Vilma, Toyota, Kia, Ford, ropa interior para caballero, ropa para dama, papelería, salón, Zoila, Celta, San Pablo, Penélope. Son las palabras en negrita que están expresadas acá. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede entender esto? Este texto. Primero, entender que cada uno de estos recuadros es una información. ¿Habrá relaciones entre un recuadro y otro? Esta estrategia de prelectura, antes de leer, podemos hacer lo siguiente. Establecimiento de un propósito. En los clasificados siempre leemos con un objetivo. Pregúntate, ¿qué necesito? ¿Un auto, un salón de belleza o un trabajo? Como vemos que hay secciones, podemos aquí en este caso determinar que hay determinados propósitos. Que los textos de la sección 1 tienen un propósito, los textos de la sección 2 tienen otro propósito, y así sucesivamente. Ah, ya, es diferente cuando es un texto continuo. Sí. Exploración de categorías. Observar los encabezados en gris, varios y vehículos, para saber hacia dónde dirigir la mirada según tu necesidad. Claro, estamos viendo que la necesidad es muy diversa, por eso que varios, el sector de varios tiene más espacio a comparación de vehículos. O que tal vez es también menos, bueno, visualmente son menos, ¿no? Vehículos, ¿no? Son uno, dos, tres, cuatro avisos. Y a varios los han agrupado. También podremos hablar sobre que quizás podrían los alumnos hacer una nueva redistribución. Quizás no colocan solamente dos categorías. Quizás al leer bien
pues hacen 3 categorías o quizás 4 y las pueden explicar por qué están dividiéndolas de tal forma. ¿Qué relaciones lógicas se están encontrando entre estos avisos durante la lectura? Dado que la información está fragmentada, porque claro, son varios avisitos que se están mostrando, aplica técnicas de lectura rápida. El escaneo mueve los ojos rápidamente por el texto buscando palabras claves. Las que están en negrita, por ejemplo, son fundamentales. Un vistazo. Lee solo los nombres de negrita para tener una idea general de qué negocio hay disponible sin leer cada descripción. Localización de datos específicos. Una vez encuentres el anuncio de interés, enfócate solo en los datos de contacto y la ubicación. La docente podría hacer preguntas que se refieran a cada aviso y el estudiante podrá ir profundizando en cada aviso, ¿no? ¿Qué más hay? Puede hacerle preguntas, ¿no? Diversas. O puede pedirle al estudiante que formule otras preguntas que haría al texto y que aumente la información, ¿no? Aumente la información. Un momentito, por favor, si me pueden prestar. Un minutito. Por favor, pedimos a nuestros maestros que están en sala registrar su asistencia y estamos volviéndolo a poner en el chat del Zoom. Por favor, registremos en estos momentos la asistencia, por favor. Ahí está el enlace. Bien, gracias. Ahora sí, seguimos entonces. Tenemos ahí, pues, posibilidades que se van viendo, ¿no? Pequeñas preguntas que me pueden permitir a mí ampliar la información, ¿no? ¿Qué más podría yo decir? Preguntar. ¿Qué información complementaría determinado bloque de información? Porque ¿cuántos bloques tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? Que por equipos formulen algunas preguntas más que pondrían en el aviso. Si bien es cierto, sí, los avisos de este tipo, avisos clasificados, son cortos e información directa, pero podríamos ampliar un poco más. Podríamos darle tiras de papelito donde hay informaciones diversas que podrían sumarse a estos pequeños avisos. Los estudiantes podrán reconocer dónde podrían sumarse esas pequeñas informaciones adicionales, dónde correspondería, dónde sería coherente, ¿no? Localización de datos específicos, decíamos ahí hace un momento. Después de la lectura, la clasificación de la información. Podrías agrupar los anuncios por subcategorías más detalladas. Verificación de la relevancia, evaluar si la información que se encuentra es importante o no. Comparación de datos. Buscas un aviso de belleza, puedes comparar rápidamente entre Fabiola, Luna o Zoila, viendo quién ofrece lo que necesitas o quién pueda estar más cerca. También puedes quizás decir que determines que haya un valor agregado en cada una de ellas o en una en especial, ¿no? ¿Cuál sería? A ver qué puede complementar en su construcción, qué podría quitar quizás, ¿no? O hacer un eslogan de cada una, no sé, alguna idea más. Texto 3, este es un índice, ¿no? Muchas veces hemos visto índices, ¿no? En este caso tenemos el índice, no dice el título del texto, pero nosotros sabemos que por el contenido de cada capítulo podemos nosotros proponer un título porque ya sabemos por dónde está orientado el trabajo. El texto. Reconocimiento de la estructura. Observar cómo está organizado el contenido. Esto ayuda a entender la jerarquía del libro, ¿no? Cuántos capítulos va a estar, cómo va a ser la distribución equitativa que se va a ir dando, ¿no? Activación de conocimientos previos. Al leer palabras como mitos, fábulas o trabalenguas, el lector ya puede anticipar qué tipo de información encontrará en cada capítulo. Planteamiento de una búsqueda. Definir qué se quiere encontrar. Por ejemplo, ¿en qué página puedo aprender más sobre las novelas? ¿Qué página desde mis intereses podría ser, perdón, qué tema dentro de mis intereses podría ser más amplio?
¿Cuál de estos puntos tratados en el índice es el más complejo? Tal vez el estudiante pueda suponer que es más complejo porque tiene mayor desarrollo de páginas. Y puede ser, y lo sustenta, sí, que porque tiene más sustento de páginas. ¿Qué más hubieras insertado en este índice para que sea más entendible el contenido? O sea, ¿qué te propones? ¿Qué piensas, no? Yo le hubiera puesto ejemplos, tal vez, ¿no? Sección de ejemplos, ¿no? Para que así pueda ser más, quizás, atractivo, ¿no? El texto. O quizás más especificado, quizás cuando dice tradición oral de todo el mundo o algunos lugares. Poemas para niños, jóvenes, no sé, clasificaciones más específicas tal vez, ¿no? Pero eso lo hace ¿quién? El que leyó, ¿no? El que lee. Durante la lectura. Para un índice, la lectura debe ser selectiva y visual. Uso de la línea de guía, ¿no? Es línea con puntitos, puntos suspensivos, que conecta el título del tema con el número de página para evitar errores de salto de línea. Identificación de macro y microestructura. Los capítulos en negrita son las unidades grandes. Los subtemas son los contenidos específicos. La lectura de rastreo. Busca palabras claves que coincidan con el interés del momento. Adivinanzas, por ejemplo, para ir directo a la página tal. Por ejemplo, podemos hacer una búsqueda y ellos pueden determinar, ¿no? Pueden quizás una investigación corta y puedan quizás insertar algunos apartados dentro de cada capítulo, según la investigación que hagan, ¿no? Están sumando a este trabajo. Eso lo pueden hacer aparte de después de la lectura, por si acaso. Planificación de la lectura. Decidir el orden en que se explorará el libro. No es necesario empezar por el capítulo 1, porque no es continuo, porque cada uno me está definiendo, me está clasificando y puede entenderse de manera separada. Pero si fuera una novela, tengo que leer el capítulo 1 convencionalmente, tengo que tener el capítulo, leer el capítulo 1, el capítulo 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero en este índice, como es de texto expositivo, de información, puedo ir salteándome los capítulos, ¿no? Síntesis del contenido, explicar de qué trata el libro en general, basándose solo en los títulos de los capítulos. Evaluación de la utilidad, determina si el libro contiene lo que busca. Si necesito información sobre crónicas periodísticas, este índice me indica que este libro no es el adecuado porque no menciona ese género, ¿no? Continuo. Tenemos acá un texto que nos habla del contenido de lo que hay en párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4. Por ejemplo, tenemos acá párrafo 1, pelaje, corto, ocre, blanco, distinto de alpacas. Distinto de alpacas. Pelaje, ya, es un animal. Párrafo 2, cabeza, ojo, hocico, pestaña. Párrafo 3, cuello, largo, delgado, elegante, que permite. Mm. Párrafo 4, crías y gestación. ¿En qué meses? ¿Cuántos meses? ¿Hasta cuándo permanece la cría en la manada? Este texto discontinuo me va a permitir analizarlo, observarlo. Y antes de leer, puedo reconocer el formato, identificar que es un resumen visual. Ha sido ya procesada esta información. Puedo comenzar a hacer hipótesis del tema central, observar las palabras pelaje, cabeza, cuello, crías, antes de comenzar a detallar de qué animal estarán hablando. Al ver pelaje, ocre, blanco y distinto de alpacas, se puede deducir el animal, ¿no? Que hay un indicio. Análisis de la simbología. Comprender qué significan las flechas y qué significan las líneas. Las flechas, paso general, que es el párrafo, los encabezados de cada párrafo, y las líneas ya son los detalles. Estas líneas vendrían a ser lo que se desarrolla en cada oración. Eso es una forma visual de distinguir, ¿no? Cómo se muestra la información. Durante la lectura podemos hacer una ruta lógica, leer cada rama por separado, identificar interrogantes, notar que en el esquema incluye preguntas. ¿Qué permite? ¿En qué meses? Esto indica que el esquema no solo da respuestas, sino que sirve de guía para buscar información. Imagínate que este esquema
tienen estas preguntas y le pedimos que aumenten unas preguntas más. Obvio que ahí la lógica que el estudiante pone no es poner cualquier pregunta, sino que una que esté bien formulada y donde corresponda, no suelta. Asociación de conceptos, relacionar las características físicas, párrafo 1 al 3, con el proceso biológico, ¿no? Y encontrar justamente ahí un poco más la comprensión y la descripción de ese ser. Y finalmente, una reconstrucción del texto. Intentar volver a escribir un texto, ¿no? Párrafo por párrafo, a partir del esquema compartido. El estudiante puede tapar las ramas del esquema y tratar de recordar qué características pertenecían a cada parte del cuerpo. ¿Cómo se vería ese animal si tuviéramos que dibujarlo? Es otra posibilidad. Dibujar el animal a partir de la información que tenemos en el esquema. Un cuadro comparativo, texto discontinuo, sobre la tragedia y la comedia, temas, finalidad, acción dramática, personajes, héroe, lenguaje, estructura, autores y obras de teatro. Fíjense que este texto tiene subtemas comunes. La tragedia y la comedia tienen temas específicos cada uno. También tienen finalidades específicas, acciones dramáticas específicas, personajes específicos en sus caracterizaciones, no personajes, ¿no? Exactos. Héroes, lenguaje, estructura, autores y obras de teatro, como ejemplos de este texto, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? En este caso, como podemos apreciar, la información está bien separadita, bien específica. Podría trabajar yo información, la capacidad obtiene información. ¿Qué más podría hacer con este texto? Mirando el texto, ¿cuál de estos textos podría ser abordado con personajes más diversos? ¿Y por qué? ¿Cuál de estos textos podría ser abordado con personajes más diversos? ¿La tragedia o la comedia? ¿Qué me dicen? ¿Cuál de estos textos podría ser abordado con personajes más diversos? ¿Qué me dicen? A ver, los leo. ¿Cuál de estos textos podría ser abordado con personajes más diversos? La comedia, Lucía, muy bien, porque en cada uno de los personajes podría encontrarse quizás defectos, quizás, situaciones jocosas, interesantes, que puedan dar pie a momentos humorísticos. Mientras que en la tragedia, la construcción del personaje son personajes, arquetipos, modelos, héroes, dioses, y a un dios no lo vas a ver haciendo alguna mofa, o de un dios no se van a estar burlando, ¿no? Fíjense, esta pregunta se pudo lanzar ahí también. Amor, No es solo en cuestión de qué, de que podamos nosotros 2 días de decir, actividad. podría Una ser sobre semana, ¿cuánto le doy? Vamos el volumen, por favor. Su, su micrófono está prendido. Bien, entonces ahí tenemos justamente esa cuestión, ¿no? Pedro dice que hay tragedias, ¿no? Y hay dramas, ¿no? Sí, dentro de la construcción teatral vamos a encontrar una gran diversidad. Podemos, antes de la lectura, hacer justamente un análisis de estructura bicolumnar, una columna de tragedia y otra columna de la comedia. Reconocer que el texto se lee de forma horizontal, ¿no?
no convencionalmente de izquierda a derecha. Establecimiento de las categorías. Qué importante es tener definido lo que cada categoría va a contener, ¿no? No puede haber información en otro lugar que no corresponda. Durante la lectura, leer una fila completa para notar el contraste inmediato entre lo oculto y lo vulgar. Uso de códigos de colores, anotaciones marginales, escribir ejemplos modernos al lado de los conceptos. Al lado del avaro, ¿no? En la comedia, poner el nombre de un personaje conocido de la televisión actual, ¿no? Y conecta, transfiere la información a algo más actual, conocimientos del estudiante. El diagrama de Venn, trasladar la información de un diagrama de dos círculos que se cruzan. En el centro se ponen las similitudes, ambos tienen prólogo, ambos son de teatro griego y a los dos las diferencias. Juego de roles o debate, pedir a los estudiantes que elijan un género y defiendan por qué su finalidad es más importante para la sociedad. La catarsis, que es el desfogue, ¿no? Y la crítica social, ¿no? Creación de un juego, de un ejemplo, perdón, redactar un párrafo breve que convierta una situación trágica en una cómica, aplicando los cambios de lenguaje y personajes vistos en el cuadro, ¿no? Estas son algunas de las este, estrategias y formas de cómo abordar el texto que quería compartir el día de hoy con ustedes. De esta manera podemos nosotros tener ahí algunos ejemplos, ¿no? Y qué importante es entender el texto que tenemos al frente y cómo poco a poco lo podemos ir este, mirando con pinzas, ¿no? Para que el estudiante también haga lo mismo, pueda mirar con pinzas el texto y él pueda decir al final del momento de lectura que ha entendido. Y qué interesante que pueda ver su cuaderno y puede ver cómo ha ido abordando de formas diferentes los textos que tuvo al frente. No sé si hay alguna pregunta para poder compartirlo en este momento. A ver, pedimos a nuestros maestros que están en sala y también los que están en el Facebook, porque igual los vamos a ir leyendo, si es que tienen alguna duda, pregunta en relación al tema abordado, ¿no? Qué importante sobre los códigos que podemos utilizar, ¿no? El código de la lectura y que podamos adaptar según nuestra arquitectura del texto y ya nos ha podido dar a conocer con algunos ejemplos, Lee. Entonces yo creo que se ha podido comprender, pero si tienen alguna duda podemos activar el micro o también si pueden escribir por el chat. Estamos atentos, por favor. Estimada Lee, de repente, a ver un poquito para poder aprovechar esto de los textos, ¿no? Sabemos que generalmente nuestros maestros a veces utilizan, ¿no? La diversidad de textos, pero en su de repente mayoría de los textos que mayor dominan, ¿no? Y generalmente lo hacen los textos narrativos, tal vez, o los textos expositivos. Y a veces como que todavía estamos con un poquito de poca práctica en los textos argumentativos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar un texto argumentativo? Y también en el caso de un formato que pueda ser múltiple, ¿no? Conocemos en este caso la relación o la comparación con dos textos en esta intertextualidad. Yo creo que sí, por ahí ya nos has dado algunas estrategias, pero de repente podrías profundizar un poco más en los textos argumentativos. El primer punto es que el profesor sea curioso, que no le tenga miedo a tener otro texto. Provocar, por ejemplo, que puedan intercambiar textos. Ya, yo tengo quizás una cercanía muy notoria con los textos narrativos, pero mi colega quizás con textos expositivos. Podemos hacer reuniones en las cuales cada docente tenga un texto diferente
y que no vaya a trabajar ese texto, sino que lea otro, de otro compañero, y que lo lea, y que utilice a ver qué estrategia, que haga un poco una ruta de cómo aborda ese texto, curioseando, preguntando, dónde quizás hay una parte en que no estaba entendiendo, qué le llamó la atención de ese texto, ¿no? ¿Cuál de las tantas estrategias que maneja es la que podría utilizar? Eso yo es lo que yo invitaría primero para quizás poquito a poco ir dejando ese apego, ¿no? Tradicional que se tiene por un tipo de texto en especial. Podría ser un caso. Ser curiosos, no tenerle miedo a ello, ¿no? La competencia, como dice Johnny, lee diversos textos. No solo es para el estudiante, sino también para nosotros. Ahora, cuando tú mencionas los textos argumentativos, a ver, primero, cuando hablamos de argumentar, es dar ideas a favor de la que queremos manejar nosotros. Queremos que el otro, que es el lector, llegue a sumarse a nuestra idea. Persuadimos al lector. Y ahí, por ejemplo, un texto que también busca persuadir de la idea que quiere es un aviso publicitario. Un aviso publicitario lo que busca es provocar que el consumidor adquiere el producto. Y para ello habla de algunas bondades del producto. ¿Qué pasaría si nosotros comenzamos a ver algunos afiches, vemos algunos productos y sobre esos productos, porque verlo así tan directo, las bondades, es muy obvio que esos son los puntos de enganche. Ahora, si eso lo lleva a un texto argumentativo, ¿cuáles son los puntos de enganche de la idea que quiero defender? Lo que estoy haciendo simplemente es una analogía entre un afiche que busca despertar la persuasión, como lo que un texto argumentativo que busca convencer a un lector. Podríamos ir poco a poco, porque a veces se quiere trabajar un texto argumentativo con una complejidad muy alta, con un lector que no tiene mucha cercanía con el texto. Y el primer bloqueo que va a tener es que uno va a entender muchos de los párrafos que se le muestran. Pero qué interesante podría ser si le podríamos pedir a ellos que diga cuáles son los puntos de enganche que tiene este texto para hacer que nos convenza. Reconocer de qué nos quiere convencer el texto. Sería también interesante que los textos argumentativos que le demos a los estudiantes, primero para que lean, tengan títulos muy obvios, donde se evidencie la postura del lector, para que luego diga qué líneas o qué oraciones del texto respaldan el título. Y esa variante de modificar el título la haría el docente, porque quizás el texto original no tiene un título, tiene un título connotativo, el lenguaje figurado, pero el estudiante no entiende. Entonces el docente, para ayudarlo, porque sabe que le va a dar un beneficio, ¿qué hace? Modifica un poco el título para hacerlo más directo y luego le dice, subráyame en el texto ideas que sumen a este título. Pero ahí entra la mano del docente, como te das cuenta. Entonces el texto ya lo puede ir haciendo unas adaptaciones. Eli, hay algunas consultas, voy a leerlo. A ver, el maestro Johnny nos menciona en qué capacidad de la competencia lee diversos tipos de textos se hace este análisis del texto, ya que ahora no debemos perder la visión de los estándares y las capacidades de la competencia. Cuando habla de la competencia, ¿no? Hay que entender primero el concepto de la competencia, ¿no? Porque no podemos divorciarlo y decir o sea, los estándares, ¿de dónde han salido? Si revisamos el estándar, la construcción del estándar, y revisamos el concepto de la competencia, vamos a encontrar que hay muchísima similitud. Y luego es un desglose lo que encontramos también en las capacidades.
O sea, no hay un divorcio. No es que estén, y ese es un punto me parece muy importante aclarar, no es que estén separados, no es que actualmente tengo que trabajar bajo el estándar. El estándar refleja la competencia y también las capacidades, pero de una manera más, se puede decir, mm, más desmenuzada, más directa, ¿no? Y ahí es donde justamente vamos a ir articulando en las capacidades, vamos a seguir viendo. Por ejemplo, lo que yo hablo ahora es inferir. Cuando yo digo qué oraciones del texto pueden reforzar la idea, el estudiante tiene que leer la oración inicial, que es el título, y de ahí tiene que ir viendo entre las oraciones con cuál encuentra alguna relación. Y eso de encontrar relaciones lógicas es parte de la capacidad de infiere e interpreta. No está alejándose, no está divorciándose. Lo que pasa es que muchas veces estamos cayendo en querer tener así, exactito. Las preguntas de obtiene información tienen que ser de una forma. Las de infiere tienen que ser de otra forma. Las de reflexiona y evalúa, ¿no? Tienen que ser de otra forma. Pero desde mi punto de vista, y yo los invito a reforzar bastante cada uno de las definiciones de nuestras competencias, van a encontrar que hay muchísimos, muchísimos puntos para abordar. Y no solo eso, sino también que en los propios documentos, las capacidades y los desempeños que aparecían ahí también, hay muchos elementos disciplinares con los cuales podemos ayudarnos a construir. Por ejemplo, el término intertextualidad. ¿De dónde surge? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es una capacidad? No es una capacidad. Estaba inserto entre muchos de los desempeños que se nos proponían. Y ya es nuestra labor ahondar más, estudiar, revisar. Ya, ¿cómo lo puedo vincular? Y si yo trabajo en la intertextualidad, estoy alineándome con la capacidad de reflexión y evalúa. Entonces, hay necesidad de ahí de fortalecer más, ¿no? Y ver un poco más el panorama claro. Si lo hacemos así, ya lo que hagamos, nuestra propuesta va a tener mayor sustento. Bien, Pedro nos dice que pide trabajar con estudiantes de primer grado al quinto grado. Cada código es diferente para cada nivel de cada estudiante, ¿verdad? A ver, hoy nos piden estrategias para trabajar con estudiantes del primer grado al quinto grado. Ya, o sea, trabajas con estrategias, la competencia de ley. Ya. Y cada texto es diferente, cómo abordarlo. Por ende, hay que ver que para determinado texto podemos utilizar determinadas estrategias, también determinadas técnicas de lectura. Por ejemplo, yo no le puedo pedir, si tengo un organizador visual, es un mapa conceptual, que utilice la técnica del subrayado. ¿Por qué? Porque el texto ya está sintetizado. ¿Te das cuenta? Ahí ya no podría emplearlo. O sea, si es necesidad, pues, o sea, tengo que ver el texto bien, analizar el texto y ver qué puedo ahí proponer, qué planteamiento estratégico puedo plantear. Por eso no todos los textos se pueden trabajar de la misma forma, ¿no? No es un moldecito que lo puedes aplicar a todo. La estrategia de crucigrama es un buen método para trabajar los códigos o grafías para formar palabras. Bueno, esta es una pregunta ya, me parece, de construcción, ¿no? Inicial de primeros lectores y escritores. Bueno, en el caso de los Sí. crucigramas hay conceptos que ya debes de conocer tú, previos. Y, y el método para formar las palabras, yo creo que es ya la construcción inicial, ¿no? De las palabras y tienen otro enfoque, ¿no? Yo creo que ahí se están juntando dos elementos que no sumarían, ¿no? Más bien creo que de ayudarlo al estudiante le vas a complejizar un poquito más el trabajo. Cuán importante también es que nosotros como docentes vayamos empoderando a nuestros estudiantes a que ellos puedan reconocer la estructura de un texto, ¿no? Esto va a ser muy importante porque
no solo para el docente, quien es el que guía, que facilita, que orienta, sino también el estudiante ya desde ver el texto puede también, ¿no? Como una de las estrategias que se podría implementar, en este caso también como antes de la lectura, reconocer el formato del texto que va a leer, ¿no? Ya sea en su estructura, ¿no? Como también, en este caso, al tipo de texto o al formato de texto, si es continuo, discontinuo, múltiple, ¿no? Entonces, va a ser muy importante porque desde el momento en que identifica qué tipo de texto, ya tiene claro el propósito de ese texto, ¿no? Entonces, qué importante es y a eso reforzar lo que tú nos estás proponiendo, me parece muy interesante, Lee, y no Algo sé qué, que quería ya, recalcar, ¿no? Hace un tiempo atrás hablábamos de aulas y yo tuve la posibilidad de ver aulas específicas para un curso y estaba ambientado todo para ese curso. Otro de matemática y tenía ambientación y materiales solo de matemática y los salones y los alumnos iban rotando por aulas, ¿no? Y se caía a veces también en poner visiblemente las estructuras, pero ahí hay que ver también que si solamente nos enmarcamos en las estructuras, el estudiante a veces, primero, se va a frustrar si no encuentra alguna de las partes que estamos viendo en alguna estructura. Segundo, porque leer es difícil, entender es difícil, y más si no hay un hábito. Segundo, que como dije yo en el caso del texto literario, pueden haber variantes de la convencional. ¿Y ahí qué hacemos? ¿No? Porque hay autores que a veces tienen un estilo y hacen algunas propuestas, o tienen algunos elementos que eh, quiebran la monótono, lo tradicional. Entonces también hay que preparar al estudiante en ello, ¿no? Hay que pueda también él mirar con pinzas cada texto. Si bien la estructura es una ayuda, no es una camisa de fuerza casi siempre, ¿no? Por ejemplo, en el texto argumentativo hay párrafos que están con ideas, con argumentos. Yo estoy a favor, tengo párrafos donde voy teniendo argumentos a favor. Pero también hay un párrafo que puedo introducir en contra. Pero Kelly, te estás contradiciendo en tu mismo texto, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo tres argumentos a favor que he desarrollado cada uno en un párrafo. Son tres argumentos a favor que he desarrollado en un párrafo. Pero el cuarto párrafo del cuerpo está en contra. Lógicamente, tres es más que uno. Por ende, el lector que dice, ahí no ha profundizado mucho en esta idea en contra. Entonces, esta idea en contra no tiene tanto peso. Más bien el otro sí, mira cuántas ideas ha puesto, cuántos argumentos ha puesto. Entonces, también hay la lógica interna que hay, que es algo muy importante que tiene que darse cuenta, que yo como escritora puedo yo considerar ahí eso. Ah, no me conviene hacer esto. Tal vez no pongo ningún argumento. Solo pongo argumentos, argumentos, argumentos. Pero no, yo también puedo decir, ah, no, voy a poner argumentos, pero al final voy a poner un contraargumento, como para provocar que mi lector diga, no, este no vale casi mucho, ¿no? Puede ser también. Entonces, esas variantes que se van dando son muy ricas que el lector las vaya viendo poco a poco y vaya dándose cuenta, ah, esto dice el escritor, ah, esta fue su intención seguro acá con esto, ¿no? Como si conociera el lector a partir de sus letras, al escritor a partir de sus letras. Bien. bien, no veo más preguntas. A ver, vamos a revisarlo. Creo que ya hemos leído, ¿no? La pregunta de Pedro.
Bien, Lee, de repente alguna recomendación ya final para ir cerrando y también, pues, puedes comunicarnos. Yo sé que siempre estás dando estas orientaciones. Te felicito por todo el trabajo que vienes haciendo, contribuyendo y fortaleciendo a nuestros maestros de diferentes regiones. Yo sé que ya te siguen muchos y a través de este espacio también que nos ven a nivel nacional, a nivel de nuestra región. Yo te felicito y de repente puedas también hacer extensivo, de repente los cursos o talleres que estás dictando. Sería bueno darte este espacio, Lee. Sí, Rode, te agradezco por el espacio. Yo sé que Comunicación en Acción ha crecido muchísimo desde hace ya unos años, en verdad, y ha sido gracias a la Eugel Satipo y a ti principalmente por todo ese empeño que siempre has estado dándole a este espacio y te agradezco la oportunidad. Y sí, como tú lo mencionas, yo comparto experiencias, análisis, propuestas que hago en clase porque como menciono ya una frase que es común, que así como tú, yo también soy maestra de aula, sé lo que es programar, sé lo que es que una propuesta que hayamos pensado no nos sale bien y que tenemos que reestructurarla, tenemos que ver cómo podemos hacerlo mejor y ya estamos pensando en otras, cómo será la siguiente unidad que vamos a hacer. Y bueno, sí tengo algo que compartirles y espero que puedan acompañarme. Este, el bueno, el tema que voy a abordar dentro de poco, que es este sábado 16 de mayo, está referido ¿a qué? Está referido a el plan lector y la forma de cómo podemos nosotros reconocer justamente esa interiorización del estudiante. Hablábamos mucho sobre el control de lectura, ¿no? Es un término que se ha ido tradicionalmente marcado mucho y que provoca la distancia entre el lector y la obra literaria. ¿No? Yo propongo hacer una experiencia de lectura con algunas actividades que en verdad hagan que el estudiante quiera compartir lo que ha leído sin ser juzgado, sin ser minimizado y no solo caer en un controlar lo que leo, porque fíjense ahí lo fuerte que es ese término, controlar lo que leo. Por ende, es que voy a compartir algunas actividades que podríamos hacer para compartir la lectura en un taller virtual el sábado 16 de mayo a las 5 de la tarde. El taller virtual es Habitar el texto, más allá del control, hacia una auténtica vivencia literaria. Dirigida a estudiantes, docentes, perdón, de primaria y secundaria, se va a brindar la grabación de la reunión. La reunión es vía Meet y se proporcionará la diapositivas y material adicional. Como lo pueden apreciar, hay que inscribirse, ¿no? A través de mis redes sociales. Ustedes me encuentran como Lee López en mi Facebook, en Instagram, para poder ahí tener mayor información, ¿no? Y vamos a abordar de manera novedosa evidencias de lectura que busquen justamente que él tenga el interés de compartir lo que ha leído y lo que ha entendido, ¿no? Entonces vamos ahí poco a poco dejando de lado este término, que es lo que yo espero en verdad, y, y coméntenlo con sus estudiantes, ¿no? ¿Qué significa para ti el control de lectura? Y vamos a ver qué respuestas le dan, ¿ok? Y si se animan, los espero el sábado 16 de mayo. Inscríbanse previamente a través de mis redes sociales, ¿no? Para poder estar reunidos en este espacio de aprendizaje. Excelente, Lee, qué interesante. Sabemos que hoy en día toda institución educativa está desarrollando y también pues ha elaborado obviamente su plan lector y qué importante va a ser participar en esta orientación que nos va a dar Lee en base a la experiencia, ¿no? Que ella también viene llevándolo adelante con los estudiantes y estos resultados, estas experiencias nos va a compartir. Ya bien, agradecerte, Lee, a nombre de nuestro director de la UGEL Satipo, de nuestro jefe de gestión pedagógica y todos los maestros que están en sala, los maestros que también somos de la UGEL Satipo, como también de todas las regiones que tal vez nos acompañan aquí en este espacio y agradecemos siempre por su preferencia. Siempre Comunicación en Acción, todos los lunes que estamos saliendo a partir ya sea de las 5 o 6, dependiendo de la disponibilidad de nuestros ponentes, ¿no? Entonces,
invitarlos siempre a su participación, así como también todos los materiales que se comparten siempre en el sitio web de Comunicación en Acción, que usted lo puede también descargar al momento de registrar su asistencia. Hay un enlace de este sitio web. Entonces, maestros, agradecerles el día de hoy por su participación. Vamos a ir cerrando y también pedirles a ver si pudiéramos activar nuestras camaritas, los que puedan, para poder ya despedir a nuestra maestra Lee, a ver los que pudieran y poner sus reacciones. A ver, vamos, vamos, maestros, si es que pueden, creo que ya también están nuestros maestros en casita, pero a pesar de ellos, ahí atentos, participando en nuestra reunión. Gracias, maestros. Ahí la maestra Blanca, el maestro DJ, el maestro Dilberto, el maestro Benedicto, ahí están tanto directores como también maestros y maestras. Seguramente muchos no pueden abrir su cámara, pero agradecerles por su participación a todos maestros y siempre sigamos adelante. El maestro que enseña nunca deja de aprender. Somos aprendices eternos, gracias a nuestra profesión, a esta carrera tan bonita, que podamos nosotros tener esa capacidad de poder transformar mentes y también ayudar a nuestros estudiantes a trasladar de un nivel que hemos encontrado a otro, ¿no? Entonces, agradecerlos por su participación. Ili, te agradezco, siempre cuenta con nosotros, este espacio para ti cuando quieras y dispongas para poder seguir compartiendo con nuestros maestros. Muchas gracias a todos. Ahí también están agradeciendo por el chat a nuestra maestra y bueno, a invitarlos siempre todos los días lunes a poder seguirnos en Comunicación en Acción. Gracias, Lee. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias a ti.